para poder explicar la clase, porque muchos no me escuchaban antes de clase, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar del primer molar inferior permanente. Me quité el barbijo para que se escuche mejor. Les voy a pedir que abran las ventanas, por favor, la puerta. Indicó el COE que tiene que haber un espacio bastante ventilado y como pueden escuchar no hay ningún problema. Por favor, para evitar la infección cruzada. Ya, muy bien, muchas gracias. Bueno, el primer molar inferior permanente es otra pieza clave de la oclusión. Si juntamente con el primer molar superior permanente van a llevar y van a desarrollar la clase molar de Angle. De Angle. ¿Qué digo, doctor? Clase molar de Angle, ¿sí? Esta oclusión va a permitir ser la llave de la oclusión en general, manejada desde el año 1910 por el doctor Angle de aquel momento, ¿no? Muy bien. Otro punto importante, bueno, ya vamos a describir las caras. Antes de describir, vamos a manejar un poco lo que es, y recordemos lo que ya hemos manejado, lo que hemos llevado ya en las prácticas. No he vendido. Estoy emocionado por el micrófono. Tecnología de... Listo. Esta es la llave molar de Angle. Dice que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco de desarrollo central de la mesiovestibular del primer molar inferior y van a determinar la llave de la oclusión. ¿Sí? Para nosotros que estamos comenzando, vamos a llegar al cuarto parcial con calma. ¿Sí? Lo que nos interesa es que esta pieza dentaria, el primer molar, va a ocluir con la mitad distal del segundo premolar superior y 3/4 mesiales del primer molar superior. ¿Sí? Dicho de otra manera, la vertiente distal del segundo premolar superior va a ocluir con la vertiente mesial de la cúspide mesiovestibular del primer molar inferior. La vertiente distal de la cúspide del segundo premolar superior, cúspide distal, va a ocluir con la vertiente mesial o vertiente de la cúspide mesiovestibular del primer molar inferior. ¿Sí? Sustancial. Ya dijimos que esta cúspide mesiovestibular del primer molar superior va a ocluir con el surco de desarrollo mesiovestibular del primer molar inferior. Aquí está. ¿Sí? Voy a explicar un poco más y van a entender un poquito más esto, porque me es medio confuso, ¿no? Lo que les indiqué en este momento. Muy bien. Esta pieza la vamos a manejar como... Vamos a tomar las dimensiones de longitud total, altura coronaria, mesiodistal, vestíbulo lingual, ¿sí? De ambos autores. Figu, Nelson. Para Figu mide 21 milímetros, altura coronaria 7.7, mesiodistal 11.2 y vestíbulo lingual 10.3. ¿Sí? Eso maneja el autor
Figo. Para Nelson mide 21.5, altura coronaria 7.5, mesiodistal 11 y vestíbulo lingual 10.5. Las curvaturas mesial y distal, mesiodistal cervical, vestíbulo lingual cervical, ambas van a ser de 9 milímetros. ¿Sí? Entonces vamos a tener esa diferencia como en el primer molar superior. Ojo, yo diferencio a ambos autores porque muchas veces hay unas pequeñas diferencias que hacen pues una característica interesante entre uno y otro autor. ¿Ya? Lo primero que voy a realizar es explicar básicamente es la cara vestibular, lingual, mesial, distal y finalmente acá la cara oclusal. ¿Sí? Lo vamos a dejar para el final. Bien, dentro de la cara vestibular, nosotros vamos a diferenciar entre ambos autores. Voy a comenzar con el autor Figo, que lo hace más fácil. ¿Sí? Para Figo, en la cara vestibular solo encontramos 3 cúspides y 2 raíces. Significa la raíz mesiovestibular, vestibular central y disto vestibular. ¿Sí? 3 cúspides: mesiovestibular, vestibular central y disto vestibular. Y estas cúspides, que son más planas, van a estar separadas por 2 surcos: el surco mesial, que es largo, y el surco distal, que es corto. A su vez, indica también que vamos a encontrar 3 curvaturas como en el superior: una curvatura a nivel del tercio cervical, ¿sí?, dando 2 concavidades; a nivel del tercio medio, que esa concavidad se va a marcar un poquito más; y finalmente a nivel del tercio oclusal, que va a demarcar las 3 cúspides: 1, 2 y 3. ¿Sí? A nivel cervical, a nivel del tercio medio y a nivel del tercio oclusal. Entonces encontramos 3 curvaturas. Como pueden observar, cada curvatura tiene una concavidad, inevitablemente por la presencia del surco vestibular, y a nivel del tercio oclusal va a ser a nivel del surco distal, así de crudo. ¿Sí? También vamos a encontrar la raíz mesial y raíz distal. De las dos, la más grande y poderosa es la raíz mesial, la más delgada es la raíz distal. ¿Sí? Estas 2 raíces manejan como si fuera el soporte de toda la oclusión. Algo importante, como pueden ver, a nivel cervical ya tenemos una estrechez, ¿no ven? Como decimos comúnmente, una cintura. Y también encontramos una concavidad, no lo he marcado bien, por cada raíz, por la cara vestibular. ¿Sí? ¿Está claro? Así de sencillo. Cúspide mesiovestibular, cúspide vestibular central y cúspide distovestibular. Para ubicarnos, este es el lado mesial y este es mi lado distal. ¿Sí? Mejor, ¿no? Para no perderse. Así de sencillo me explica el doctor Figo. Ahora, para Figo, el surco vestibular es más largo, llega hasta el tercio medio de la corona, mientras para el surco distal es más corto, solo llega a la tercera parte del tercio oclusal. Para Nelson básicamente es muy diferente. Nelson menciona, tenemos 3 cúspides: la cúspide mesiovestibular, la cúspide distovestibular y la cúspide distal. Además, si colocamos la pieza dentaria en una posición vertical, vamos a poder observar 2 cúspides más:
la cúspide mesiolingual y la cúspide distolingual, ¿sí? Que son bastante agudas y más altas. Ahora me dirán, doctor, ¿cómo es eso de porción vertical? ¿Cómo no se entiende? En la oclusión, el primer molar inferior, ¿sí?, se va a encontrar en esta posición, dentro de la cavidad bucal, inclinada hacia el lingual, va a tener una inclinación hacia el lingual. Lo que hace el autor Nelson es colocar la pieza dentaria para su estudio en una porción vertical. Y cuando es una porción vertical, esta cúspide lingual se va a ver mucho más alta que las cúspides vestibulares, ¿sí? A eso se refiere. ¿Está claro? Muy bien. Vamos al siguiente punto. También menciona que vamos a encontrar dos surcos que van a separar las tres cúspides vestibulares. Este surco es el mismo, pero lo llama surco de desarrollo mesiovestibular, que separa la cúspide mesiovestibular de la cúspide distovestibular. Y aquí tenemos otro surco, que es el surco de desarrollo distovestibular. Separa la cúspide distovestibular de la cúspide distal. Ojo, para Nelson, el surco de desarrollo mesiovestibular es más corto, que solo llega al tercio oclusal, mientras el surco de desarrollo distovestibular es más largo. Por eso estoy diferenciando con colores. Si hago un solo color no lo van a entender. Ni yo lo entendía. ¿Sí? ¿Está claro, no? Lo que está con rojo es lo que menciona el autor Nelson. Lo que está con negro, que es lo que menciona el autor Fibu. ¿Sí? También explica que la raíz mesial es bastante prominente. ¿Sí? Primero va a tener una dirección hacia mesial hasta la porción del tercio medio radicular, y de ahí va a tomar una dirección distal, o sea, indica que va a tener dos direcciones, primero hacia mesial y distal, mientras la raíz distal enteramente va a tener una sola dirección hacia distal. El mismo autor indica, si yo realizo un corte de las raíces, vamos a observar que va a tener la resistencia y el refuerzo como si fuera una viga, ¿sí? Si lo cortamos, aquí va a estar por decir lingual, vestibular, mesial, distal. Aquí van a estar los conductos, luego de color rojo, voy a realizar de color rojo para que puedan diferenciar, ¿sí? Un corte, ¿sí? Entonces, esa forma anatómica que tiene de una viga hace que el soporte de la oclusión para desmenuzar los alimentos y realizar las diferentes la articulación dentaria sea adecuada. No todos, algunos, tal vez les debe faltar los primeros molares, tal vez el superior o tal vez el inferior, ¿sí? Puede ser. Entonces, en tal caso, cuando pasa eso, toda esta eficiencia masticatoria que no tiene esto le pasa al segundo molar por extracción del primer molar, o muchas veces lo pasa toda esta fuerza al segundo premolar inferior, ¿sí? Puede ayudar, pero el que está diseñado, adecuado para hacer la llave de la oclusión y el manejo del desmenuzamiento de los alimentos es el primer molar superior y el primer molar inferior. ¿A qué edad evolucionan los primeros molares permanentes? 6 a 7 años, ¿no? Entonces, desde los 6 años, imagínense que ese diente es en la cavidad bucal, es el diente que más rápidamente es susceptible a una caries dental. Y eso vemos en nuestros niños, van a pasar odontopediatría, van a hacer interacción social, y son los dientes que más se extraen, los primeros molares permanentes, más los inferiores que los superiores. Entonces, se pierde todo lo que es la oclusión y muchas veces perdemos lo que se denomina esa fuerza, ese refuerzo que tenemos acá, solamente el primer molar. El segundo puede reemplazar, entre comillas. El segundo premolar también, pero ninguno se va a comparar a este. Por eso nosotros nos dedicamos a hacer profilaxis cuando estamos en odontopediatría, realicemos interacciones
básicamente para cuidar estas piezas dentales, porque son piezas para toda la vida. ¿Sí? Entonces entramos en conciencia. Algo importante, nosotros somos, bueno, yo los veo como futuros dentistas. ¿Sí? Desde ahora. Pequeños, pero ya. Pero van a crecer, ¿no? Y todo aquello. ¿Sí? Entonces, esa ilusión y sueño que tiene, desde ahora tiene que empezar a formarse poco a poco. ¿Sí? Tienen que manejar los tiempos, tener un buen conocimiento de la anatomía, para qué funciona todo aquello. Ya yo estoy acá como una década como docente y tengo bastantes promociones que ya son colegas, ¿no? Yo me acostumbro, ¿no? María, por ejemplo, al Dylan, le puedo decir, ¿cómo estás, Dylan? ¿No? Pero pasa el tiempo y ya no va a ser Dylan, ¿no? Es doctor, ¿no? Doctor Dylan, de cariño. ¿Sí? Y a todos, de verdad. Y es bien bonito esa fase, ¿no? Porque es un momento nada más. Y luego ya están haciendo los posgrados, todo aquello, ¿no? Entonces, ese es el momento que ustedes tienen que crecer. ¿Sí? La cara lingual, para Figu, simplemente indica que se puede, vamos a encontrar dos cúspides, lo voy a mejorar el dibujo. Dos cúspides linguales, las cuales son la cúspide mesiolingual y la cúspide distolingual. A su vez, estas dos cúspides van a estar separadas por un surco. Es el surco lingual. ¿Sí? Luego también vamos a poder observar las dos raíces, la raíz mesial y la raíz distal. ¿Sí? La porción cervical va a ser obviamente más estrecha, como ya hemos indicado según Nelson. ¿Sí? Características: la dimensión mesiodistal, ojo, es mayor que la dimensión vestíbulo-lingual. Para Nelson, 0,5 de diferencia. 0,5 son 0,5. Para Figun, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es pues 11.2 menos 10.3? 0,9. ¿Sí? Pero eso hace la diferencia. Ojo, las piezas dentarias superiores tienen el mayor diámetro vestíbulo-lingual, ¿no ven? Los molares. En los inferiores al ser revés. Mesiodistal es mayor que vestíbulo-lingual. ¿Sí? Preguntas de examen. En los molares superiores, la dimensión vestíbulo-lingual es mayor que la mesiodistal. En las piezas inferiores, la dimensión mesiodistal es mayor y la vestíbulo-lingual es menor. Fácil. Ya, una vez más, la última. Primer molar superior, que todos estamos realizando en este momento. Bueno, la demostración. Su dimensión vestíbulo-lingual, ¿sí? Vestíbulo-lingual es mayor que su dimensión mesiodistal. 1 milímetro, ¿no? Hemos tallado de esa manera. Mientras que en los molares inferiores, la dimensión mesiodistal, esta dimensión, es mayor a la dimensión vestíbulo-lingual. ¿Sí? Como pueden ver, la diferencia es de 0,9 según Figu y según Nelson 0,5. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos al autor Nelson. Para Nelson, sí vamos a encontrar dos cúspides, la cúspide distolingual, la cúspide mesiolingual, y acá vamos a encontrar el surco de desarrollo lingual, así lo llama. Estas dos cúspides linguales son las más agudas, ¿sí? Las más agudas. Luego también menciona que a nivel cervical se va a encontrar una mayor, ¿cómo decimos comúnmente? Un estrechamiento más marcado, ¿sí? Lo cual le va a dar una mayor convergencia hacia lingual, ¿sí? Es más estrecho, muy marcado. Muy bien, nos vamos a la cara mesial. En la cara mesial vamos a observar dos cúspides, la cúspide mesiolingual y la mesiovestibular.
¿Sí? Voy a marcar acá. Voy a diferenciar las alturas. ¿Sí? Entonces encontramos la cúspide mesiolingual y la mesiovestibular. Se puede observar una sola raíz, la raíz mesial. Yo pregunto, ¿no? Primer premolar superior. Indique qué raíces tiene el primer premolar superior. Primer premolar superior, ¿qué raíces tiene? Una raíz vestibular y una raíz lingual. ¿Okay? Indique qué raíces tiene el primer molar inferior. Y otra vez me colocan vestibular, lingual. No se olviden, mesial, distal, así de fácil. Fácil, ¿no? Muy bien. Línea cervical. Características que podríamos observar muchas veces: la cresta marginal o el reborde marginal mesial. ¿Sí? El autor Nelson menciona lo mismo, ¿no? Sí, vemos la cúspide mesiolingual, que es la más alta, la mesiovestibular, que es más plana, más baja, la cresta marginal mesial y una sola raíz, nada más. Pero, aquí viene el pero. Hace una comparación entre la cara mesial del segundo premolar inferior y el primer molar inferior. Indica, bueno, voy a hacer la comparación. Dice que la altura coronaria de la cara del segundo premolar inferior, de la cara mesial, es de menor altura, perdón, del segundo premolar inferior. La longitud de la raíz es 1 milímetro menor que el primer molar inferior, o sea, 1 milímetro menor. ¿Sí? Otro detalle importante, menciona que el ancho vestíbulo lingual del primer molar inferior, ¿sí?, es mayor en la corona y también es mayor en la raíz. Significa que ambas piezas dentarias, ¿sí?, tienen la misma función oclusal, visto por la cara mesial. ¿Sí? Sin embargo, como siempre, ¿no?, hay una incógnita. Tranquilo. ¿Sí? Que el desarrollo, lo voy a remarcar, mayor de la cúspide mesiolingual hace la diferencia con el segundo premolar inferior. El segundo premolar inferior, como saben todos, ¿sí?, esta cúspide va a desarrollarse, se va a formar todo aquello, pero va a ser 1 milímetro menor que la cúspide vestibular, mientras en el primer molar inferior es más grande. ¿Sí? Entonces eso se denomina el refuerzo oclusal del primer molar inferior. ¿Puede colaborar a la oclusión en el segundo premolar inferior? Sí, pero no va a ser como el primer molar inferior, justamente por el volumen de su cúspide lingual. ¿Está claro? Sí, porque lo vas a leer en el texto, no lo vas a entender así. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos a la cúspide distal. En la cúspide distal observamos, según Figu, el reborde marginal distal, la cúspide muy bien. Puedes observar las dos cúspides, la distovestibular y la distolingual. Y el reborde marginal distal, una sola raíz, la raíz distal. Para Nelson indica que además de poder observar esas cúspides, vamos a poder observar otras cúspides más. Significa que
que se puede observar por la cara distal, además de la cúspide, según Nelson, la cúspide distal, la cúspide mesiovestibular, la cúspide distovestibular, la cúspide mesiolingual y la cúspide distolingual. Dicho de otra manera, se pueden ver las 5 cúspides, aparte de la cresta marginal distal. ¿Sí? ¿Claro? Que por la cara distal se pueden observar la cúspide distal, la cúspide mesiovestibular, la cúspide distovestibular, la cúspide mesiolingual y la cúspide distolingual. ¿Sí? Se pueden ver todas esas. Me lo voy a ver. Este es el primer borde. Ahí está. ¿Sí? 2 cúspides linguales y 3 cúspides vestibulares en el reporte marginal. ¿Sí? Muy bien, ahora vámonos a la parte tal vez más interesante. La cara cruzada del primer molar inferior. ¿Sí? Entonces, la cara cruzada del primer molar inferior se va a ver claramente que va a mostrar las 5 cúspides. Aquí dibujé la forma según el autor Figu, tiene una forma de trapecio escaleno. De igual manera la cara vestibular y la cara lingual. Para Figu, para Nelson, las caras igualmente van a ser trapezoidales, excepto esta cara que va a ser una forma romboidal. ¿Sí? Para Nelson, esta forma de la cara va a ser una forma hexagonal. Pero empecemos con Figu. ¿Sí? Lo primero, Figu menciona que vamos a encontrar y se va a observar la convergencia hacia distal por las caras libres de la pieza dentaria, ¿sí? Como también vamos a poder observar la convergencia hacia lingual a expensas de sus caras proximales, ¿sí? Por eso menciona que tiene una forma trapezoidal. Obviamente aquí vamos a encontrar la arista longitudinal, ¿sí? Eso no nos olvidemos, ¿sí? Y aquí voy a detallar, voy a diferenciar. A ver si me siguen, por favor, para no perderse. Menciona que vamos a encontrar 3 fosas. La primera fosa, Figu, ¿sí? Voy a colocar Figu. La fosa mesial, ¿sí? Una dirección un poco hacia mesial, levemente, y de esta fosa vamos a encontrar un surco que se dirige hacia distal y lingual, el surco distolingual, ¿sí? Este surco distolingual, esa dirección, va a medir entre 1 a 1.5 milímetros y se va a encontrar con la siguiente fosa. Lo voy a colocar con rojo para que no nos confundamos, ¿sí? La fosa, la cual va a ser la fosa lingual. De la fosa lingual, un surco que se va a dirigir hacia vestibular y lingual, vestíbulo lingual lo llama, surco vestíbulo lingual, ¿sí? Que va a medir de 2 a 2,5 milímetros, ¿sí? Para encontrar a la tercera fosa, la fosa distal, ¿sí? Lo voy a englobar con verde para que no se confunda, ¿sí? Y lo que está en recuadro son los surcos y ahí tiene sus medidas. ¿Está claro, no? Y finalmente vamos a encontrar vamos a unir con un surco que va a atravesar mesiodistalmente. Este es el surco de desarrollo, surco mesiodistal, así lo llama, que termina en el reborde marginal mesial y reborde marginal distal. Hacia el lingual se va a formar otro surco, el surco lingual. Hacia el vestibular vamos a encontrar 2 surcos, el surco vestibular mesial y el surco vestibular distal.
Y ya podemos ver las 5 cúspides, ¿no? La cúspide mesiovestibular, la cúspide vestibular central y la cúspide distovestibular. Y acá la cúspide mesiolingual y la cúspide distolingual. ¿Sí? ¿Está claro? Esto según lo que explica el autor Figo. Nelson. Vamos a encontrar una fosita. Ojo, Figur habla de fosa, ¿no? Pero Nelson habla de fosita. Ya hemos visto la diferencia entre fosita y fosa, ¿no ve? La fosita es puntiforme, la fosa es amplia. Entonces él habla de una fosita, la fosita central, que justo va a estar en la cara crucial, en la parte central. Luego, la fosita mesial y la fosita distal. Nada más. Y va a atravesar un surco, el cual va a ser el surco de desarrollo central, que va a terminar hacia los lados en el reborde o cresta marginal mesial y cresta marginal distal, respectivamente. De este surco hacia el lingual se forma el surco de desarrollo lingual. Hacia vestibular va a formar el surco de desarrollo mesiovestibular y poco hacia distal el surco de desarrollo distovestibular. Obviamente vamos a tener la formación de la arista longitudinal, no tienen que olvidar de aquello. Listo. Además, él explica, además de tener las fositas y los surcos de desarrollo que van a las caras libres, vamos a encontrar la fosa central, que es esta. Esa es mi fosa central, mi fosa mesial y mi fosa distal. Ojo, estoy diferenciando entre fositas y fosa, y eso maneja el autor Nelson. Esto es lo que se maneja actualmente en los libros de estética, los libros de rehabilitación oral. Esto es más que nada para recordar la historia y relacionarlo. Si leen el libro de Tinina Gómez, ese pasado, creo que no tienen, ¿no? Los voy a pasar por vía digital, los que no tengan. El collar de las perlas, básicamente menciona toda esta clasificación, hace la diferencia entre fosa y fosita. Y bueno, ella aparte de fosita lo llama como foseta, ¿no? Foseta está en portugués. ¿Ya? De esa parte bien. Ahora sí. Llano oclusal. Lo voy a marcar un poquito más, lo voy a borrar para que se relacione mucho más el primer molar. Segundo premolar superior, primer molar superior y primer molar inferior. ¿Sí? Está claro, ¿no? Oclusión, ocluye con la mitad distal de la corona del segundo premolar superior. Esa mitad distal, el segundo premolar superior tiene dos vertientes, una vertiente mesial y una vertiente distal. Entonces, ¿qué vertiente va a ocluir? La vertiente distal del segundo premolar superior va a ocluir con la vertiente mesial de la cúspide mesiovestibular del primer molar inferior. ¿Ahora se entiende? Mejor, ¿no? 2. La cúspide mesiovestibular tiene dos cúspides, el superior, ¿no? Mesiovestibular y distovestibular. La cúspide mesiovestibular del primer molar superior va a llegar a ocluir con el surco de desarrollo mesiovestibular, que es este del primer molar inferior.
A esto llamamos la famosa llave de Angle o la llave de oclusión molar, como lo quería llamar. ¿Ahora está claro? Para explicar esto, hay que explicar todo esto. Muy bien, entonces, como no hay dudas, ¿o alguien tiene alguna duda? Bueno, me pidieron sus certificados, los voy a dar. Bueno, espero que hayan venido, ¿no? Los que han solicitado. Por favor, los